Raúl Salvatierra se había acostumbrado a mirar la ciudad desde lo alto. Desde el ventanal de su oficina, en el piso 20 de una torre de cristal en Monterrey, observaba el movimiento de los coches, el humo que se elevaba de las fábricas y el ir y venir de la gente con una mezcla de desprecio y satisfacción. Para él, aquel hormiguero humano era simplemente la maquinaria que hacía girar el engranaje de su fortuna. Era lunes por la mañana y la sala de juntas rebosaba tensión. 5 hombres trajeados lo observaban con sumisión, esperando su veredicto. Raúl, con un café negro en la mano y el rostro pétreo, repasaba las cifras de un contrato millonario. «No me importa cómo lo hagan», dijo finalmente con voz grave. «Lo único que quiero es que el permiso esté firmado antes del viernes». Uno de sus ejecutivos, un hombre joven de lentes y manos temblorosas, se atrevió a intervenir. «Pero, ingeniero, el terreno aún no tiene la autorización de impacto ambiental». Raúl golpeó la mesa con fuerza. «¿Y a quién le importa? Hablen con el funcionario indicado. Pónganle el dinero en la mano y se acabó el problema. Aquí no estamos para perder tiempo con trámites ridículos». El silencio cayó como una losa. Nadie más se atrevió a replicar. Raúl sonrió con arrogancia, como un rey que acababa de dictar su sentencia. En su mundo no había espacio para la duda ni para la moral, solo para la eficacia y la ganancia. Después de la reunión, caminó por los pasillos de la empresa saludando apenas con un gesto seco a los empleados. Algunos lo miraban con miedo, otros con una mezcla de odio y resignación. Nadie lo enfrentaba. Sabían que aquel hombre era intocable. En el estacionamiento subterráneo lo esperaba su chofer, con el motor del Mercedes encendido. Raúl se acomodó en el asiento trasero, encendió un habano importado y suspiró satisfecho. El lujo, la velocidad y la sensación de poder eran el aire que respiraba. Al llegar a su mansión en San Pedro Garza García, lo recibió el silencio. El mármol blanco relucía bajo la luz de los ventanales, los cuadros modernos decoraban las paredes y una piscina infinita se extendía hacia el horizonte. Pero no había risas, ni voces, ni calor humano. Su esposa, Gabriela, apenas lo saludó con un movimiento de cabeza. Estaba en la terraza hojeando una revista de viajes, como si él fuera un huésped más en la casa. «¿Cómo te fue en la junta?», preguntó sin levantar la vista. «Como siempre, un éxito», respondió él quitándose el saco. «Me imagino», dijo ella seca, y volvió a su lectura. Raúl apretó los labios. Años atrás, Gabriela había sido su compañera de sueños y fiestas, pero ahora lo miraba como a un extraño. Ya no había discusiones encendidas ni caricias, solo una distancia helada que se hacía más grande cada día. Buscó entonces a su hijo, Julián, de 17 años. Lo encontró encerrado en su cuarto, con música estridente y olor a cigarro. «¿Qué haces ahí metido?», preguntó Raúl golpeando la puerta abierta. «Nada que te importe», respondió el muchacho sin girar la cabeza, concentrado en la pantalla de la computadora. Raúl sintió una punzada en el pecho, pero la disfrazó con su tono autoritario. «Bájale a esa música. Mañana tienes clases y no pienso pagar una escuela privada para que la desperdicies». «No necesito tu dinero», gruñó Julián, y cerró la puerta en sus narices. Raúl contuvo la ira. Podría haber gritado, pero ¿para qué? Estaba acostumbrado a ganar en los negocios, no en las batallas del corazón. Esa noche cenó solo, con un filete servido por la empleada doméstica. Masticaba lentamente, mirando la pantalla del televisor donde hablaban de un nuevo escándalo de corrupción política. Se rió por lo bajo. «Novatos», murmuró, «no saben cómo se hacen las cosas en serio». Cuando terminó, subió a su despacho privado. Allí, entre libros de derecho y trofeos empresariales, se servía su segundo whisky del día. Le gustaba recordar sus orígenes, un joven ingeniero ambicioso, hijo de una familia de clase media que soñaba con conquistar Monterrey. Y lo había logrado. Torres, avenidas, contratos, poder, todo estaba a sus pies. Sin embargo, en el fondo de aquel triunfo había un vacío. A veces en las madrugadas, cuando el silencio lo rodeaba, escuchaba su propia respiración y se preguntaba para qué había acumulado tanto, pero enseguida desechaba esas ideas, como quien espanta mosquitos. Al día siguiente, su agenda estaba repleta: reuniones con banqueros, comidas con políticos, inauguraciones de obras. Raúl brillaba en público, con su sonrisa ensayada y sus trajes impecables. Los periódicos lo llamaban
El Rey del Concreto, un título que alimentaba su ego. En una de esas comidas, un viejo conocido le comentó en tono irónico: «Raúl, dicen que donde pones la mano crece un edificio, pero también que donde pasas dejas tierra arrasada». Raúl soltó una carcajada. «La gente siempre habla, pero yo no vine a este mundo a complacer a nadie, sino a dejar mi huella». Los demás rieron con él, aunque algunos lo miraron con cierta incomodidad. La noche lo encontró nuevamente en su oficina, mirando la ciudad iluminada. Miles de luces titilaban como estrellas artificiales. En su interior, sin embargo, sentía una sombra que no lograba disipar. Sacudió la cabeza y volvió a revisar sus documentos. El dinero, pensó, siempre sería su verdadera certeza. Y sin embargo, una grieta invisible comenzaba a abrirse en la fortaleza de su vida perfecta. Una grieta que pronto se transformaría en un abismo imposible de ignorar. El martes, amaneció nublado en Monterrey, con un viento seco que arrastraba polvo desde los cerros. Raúl salió temprano hacia una de sus obras más grandes, un complejo habitacional en la periferia de la ciudad. Le gustaba caminar entre los cascos amarillos, supervisar con gesto severo y recordarles a todos quién era el dueño del terreno, del proyecto y de cada minuto de su tiempo. «Muévanse, carajo», gritó al ver a un grupo de albañiles descansando bajo la sombra de un andamio. Los hombres se levantaron de inmediato, agotados, con el sudor pegado a la ropa. Entre ellos estaba Martín, un maestro de obra que llevaba años trabajando para Salvatierra Construcciones. Martín era respetado por los demás, sabía organizar, resolver problemas técnicos y mantener el ritmo. Pero aquel día se le veía cansado, más de lo habitual. Tosía con fuerza y se apoyaba en una viga para recuperar el aire. Raúl lo miró de reojo. «¿Qué te pasa?», preguntó con tono impaciente. «Nada, ingeniero, solo es el polvo», respondió Martín intentando disimular. «Pues cuídate, porque aquí no necesito inválidos». Martín bajó la cabeza y volvió al trabajo, aunque sus manos temblaban al cargar los bloques. Raúl no le dio más importancia. A media tarde, mientras revisaba los planos con su asistente, un ruido ensordecedor lo interrumpió. Un andamio colapsó con un estrépito de metal y gritos. Varios trabajadores corrieron y en medio del caos encontraron a Martín en el suelo, aplastado por una estructura que cedió. La sangre le manchaba la camisa y su respiración era apenas un suspiro. «Llamen a la ambulancia», ordenó Raúl, aunque en su interior pensaba en la demora, en los retrasos que aquello significaría. Cuando llegaron los paramédicos ya era tarde. Martín murió camino al hospital. La noticia se propagó como fuego entre los trabajadores y muchos murmuraban que el accidente pudo haberse evitado si se hubieran instalado las medidas de seguridad que la empresa había ignorado para ahorrar costos. Uno de los obreros, con el rostro lleno de polvo y rabia, se acercó a Raúl. «Usted sabía que ese andamio estaba flojo. Martín se lo dijo la semana pasada». Raúl lo fulminó con la mirada. «Ten cuidado con lo que dices». «La verdad no necesita cuidado», respondió el hombre, y se alejó antes de que la ira del empresario cayera sobre él. Esa noche Raúl regresó a su mansión. Gabriela lo esperaba en la sala con el gesto sombrío. «Me enteré de lo de tu obrero», dijo sin rodeos. «No era mi obrero, era un empleado como cualquier otro. La construcción es peligrosa y él lo sabía. ¿Y tú no tenías la obligación de protegerlo?». Raúl soltó un bufido. «Por favor, no empieces con sermones». Gabriela lo miró con una mezcla de tristeza y cansancio. «Algún día, Raúl, todo eso que crees tener bajo control se te va a derrumbar». Él no contestó. Subió a su despacho y se sirvió un trago doble de whisky, intentando borrar la imagen del cuerpo de Martín bajo el metal retorcido. Pero cuanto más bebía, más nítida se volvía la escena. Los días siguientes fueron un torbellino. La viuda de Martín apareció en las oficinas, con un niño pequeño de la mano. Llevaba un vestido sencillo y los ojos hinchados de tanto llorar. «Ingeniero Salvatierra», dijo con voz quebrada, «mi esposo murió trabajando para usted. Solo quiero pedirle una ayuda para mi hijo». Raúl la miró como si fuera un obstáculo más en su agenda. «La empresa se hará cargo de la indemnización correspondiente, señora. No hay nada más que hablar». «¿Indemnización?», replicó ella con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Usted cree que un papel firmado me va a devolver a mi marido?». Raúl no respondió. Se limitó a girar la silla hacia la ventana,
como si contemplar la ciudad fuera más importante que aquel dolor que lo interpelaba de frente. La mujer se marchó con el niño, y el silencio que dejó fue más pesado que cualquier acusación. Esa misma semana, Julián explotó contra él. El muchacho había visto la noticia del accidente en redes sociales y enfrentó a su padre en la cena. ¿Eres feliz, papá? ¿De verdad puedes dormir después de lo que pasó? No entiendes nada, replicó Raúl irritado. El mundo funciona así. La gente trabaja, arriesga y a veces pierde. Yo también arriesgo todos los días. No compares, dijo Julián con furia en los ojos. Tú arriesgas dinero. Ellos arriesgan la vida. El silencio golpeó la mesa con más fuerza que cualquier grito. Gabriela apartó el plato, incapaz de seguir comiendo. Raúl apretó los puños, pero no encontró palabras que lo defendieran. En los días posteriores, las malas noticias se acumularon. Los periódicos locales comenzaron a publicar notas sobre las condiciones precarias en sus obras. Un periodista lo acusó directamente de corrupción en la adjudicación de contratos públicos. Y aunque Raúl tenía contactos en el gobierno, los rumores ya circulaban en los cafés, en los taxis, en las sobremesas familiares. Una tarde, mientras salía de su oficina rumbo al estacionamiento, escuchó a dos empleados murmurar a sus espaldas. Dicen que la muerte de Martín fue culpa de la empresa. ¿Y tú lo dudas? Salvatierra solo piensa en dinero. Raúl apretó los dientes. La palabra culpa se repetía como un eco incómodo que no podía borrar. Para escapar, decidió sumergirse más en sus negocios, asistiendo a cenas con políticos y empresarios. Sin embargo, incluso en medio de las risas y el vino caro, algo se había roto. Ya no disfrutaba con la misma intensidad. Sentía que todos lo miraban con una mezcla de respeto y desconfianza. Una noche, al regresar a casa, encontró a Julián sentado en la sala, con los ojos rojos de tanto llorar. «Papá, no quiero ser como tú. Prefiero no tener nada antes que vivir comprando conciencias y despreciando a la gente». Raúl intentó responder, pero el nudo en su garganta lo dejó mudo. Subió las escaleras en silencio, con la sensación de que, poco a poco, la fachada impecable de su vida comenzaba a agrietarse, y nada de lo que construyera con dinero podría tapar esas grietas. En el fondo de su mente, una voz le susurraba que aquello era apenas el comienzo. El miércoles por la tarde, Raúl Salvatierra decidió salir a carretera rumbo a Saltillo. Había un contrato en juego con inversionistas extranjeros y quería asegurarse personalmente de que nada saliera mal. El chofer le ofreció llevarlo, pero Raúl rechazó la idea. Necesitaba pensar, ordenar los números en su cabeza y, sobre todo, escapar de las miradas inquisitivas que lo seguían en Monterrey. El sol se ocultaba tras los cerros cuando tomó la autopista. El aire estaba caliente y polvoriento, y el cielo mostraba tonos anaranjados que se desvanecían en un gris cada vez más oscuro. Raúl encendió la radio, pero las noticias hablaban de corrupción en el sector de la construcción, y enseguida la apagó con fastidio. Durante la primera hora, manejó con decisión, disfrutando de la velocidad y de la potencia del motor de su camioneta de lujo. Pero a medida que avanzaba, la carretera se volvía más solitaria. Los anuncios luminosos quedaban atrás, y solo quedaban los postes distantes, iluminados cada tanto por los faros. El silencio de la noche lo obligaba a pensar. Las imágenes se agolpaban en su mente. La viuda de Martín, el reproche de Julián, los titulares de los periódicos. Intentó sacudirse esas voces, pero volvían una y otra vez, como si lo persiguieran en la oscuridad. A mitad del camino, el cansancio comenzó a pesarle. Sus párpados se cerraban por momentos y el volante parecía desobedecerle. Maldijo en voz baja. No quería detenerse, pero el marcador de gasolina descendía peligrosamente. Fue entonces cuando a lo lejos divisó las luces parpadeantes de una gasolinera solitaria. El letrero estaba viejo, con pintura descascarada, pero el resplandor de los surtidores se alzaba como un oasis en medio de la carretera vacía. Raúl suspiró aliviado, giró hacia la estación y estacionó la camioneta junto a una bomba oxidada. El lugar parecía detenido en el tiempo. Un pequeño local con vidrios empañados, un letrero de refrescos descolorido y un par de bancos de madera en la entrada. No había música ni anuncios, solo el zumbido de una lámpara fluorescente que titilaba. Salió del vehículo estirando las piernas.
El aire era frío y seco, y un olor a combustible impregnaba todo el ambiente. Buscó con la mirada al despachador, pero no vio a nadie. Solo silencio. ¿Hay alguien?, preguntó con voz firme, acostumbrado a que lo atendieran de inmediato. No hubo respuesta. Se dirigió hacia la tienda de la gasolinera. La puerta estaba entreabierta y crujió al empujarla. Dentro los estantes parecían casi vacíos, con botellas de agua, bolsas de frituras y algunas revistas amarillentas. El refrigerador emitía un zumbido apagado, como si estuviera a punto de morir. Raúl frunció el ceño. ¡Qué lugar más miserable! Cuando estaba por regresar al coche, escuchó un suave murmullo, como si alguien rezara. El sonido provenía de un rincón oscuro, junto a una máquina de café que parecía fuera de servicio. «¿Hola?», dijo Raúl, sintiendo un leve escalofrío. Entonces la vio. Una mujer sentada en un banco de madera, vestida con un manto azul que le cubría la cabeza. Sus manos reposaban sobre el regazo y sus ojos estaban fijos en él, con una serenidad que lo desarmó. No era la encargada de la gasolinera. No parecía pertenecer a aquel lugar olvidado. Raúl sintió una mezcla de confusión y molestia. «Señora, ¿usted trabaja aquí? Necesito cargar gasolina y no hay nadie en el mostrador». La mujer no respondió enseguida. Lo observaba con ternura, como si pudiera ver más allá de sus palabras. Finalmente, habló con voz suave, casi musical. «¿No has venido aquí solo por gasolina?». Raúl se tensó. «¿Qué dice? Yo estoy de paso, no tengo tiempo para...». Hizo un gesto impaciente. «Para juegos». Ella inclinó un poco la cabeza sin apartar la mirada. «Tu corazón está cansado, Raúl. Lo ocultas tras contratos y riquezas, pero sabes que se resquebraja». Él retrocedió un paso, como si aquellas palabras fueran un golpe. «¿Quién diablos es usted? ¿Cómo sabe mi nombre?». La mujer se levantó lentamente. No era alta, pero su presencia llenaba el lugar con una luz tenue, imposible de explicar. «Soy María, y he venido a recordarte lo que has olvidado». Raúl rió nervioso. «Esto es ridículo. Seguro estoy soñando o me pasé de copas». «No es un sueño», replicó ella con dulzura. «Has perdido el rumbo y tu avaricia te consume. Si no cambias, lo perderás todo». El empresario apretó los puños. Su instinto era rechazar, negar, imponerse como siempre hacía. «Mire, no sé qué clase de broma es esta, pero le advierto que está hablando con la persona equivocada. Yo no creo en apariciones ni en supersticiones». Ella no se inmutó. Dio un paso hacia él y extendió la mano, sin tocarlo, como si le ofreciera algo invisible. «Aún tienes la oportunidad de elegir. El camino de la ambición lleva a la ruina, pero el camino del amor nunca se pierde». Raúl sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quiso decir algo, pero las palabras se atoraron en su garganta. Por un instante, sus ojos se encontraron con los de ella, y sintió que lo atravesaban por completo, como si todo lo que había escondido bajo capas de orgullo quedara expuesto. De pronto, un ruido lo sacudió, el sonido lejano de un camión que pasaba por la carretera. Parpadeó, y la mujer ya no estaba allí. El banco estaba vacío y la gasolinera volvía a lucir desierta, como si nada hubiera ocurrido. Raúl salió apresurado, con el corazón desbocado. Subió a la camioneta y arrancó el motor con manos temblorosas. Miró por el retrovisor, pero el lugar parecía hundirse en la oscuridad. «Esto no puede estar pasando», murmuró mientras aceleraba hacia la carretera. El camino se extendía frente a él, negro y silencioso, pero dentro de su mente, la voz de aquella mujer resonaba con claridad. «Tu avaricia te consume. Lo perderás todo si no cambias». Raúl apretó el volante con fuerza, intentando convencerse de que había sido una alucinación causada por el cansancio, y sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que aquello no había sido un simple espejismo. La carretera lo tragaba, pero el recuerdo de aquella mirada lo acompañaría, imposible de borrar. Raúl llegó a Saltillo pasada la medianoche, con los nervios crispados y el recuerdo de aquella extraña mujer aún ardiendo en su memoria. Se registró en un hotel de lujo y, aunque estaba agotado, apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro sereno de María, escuchaba esa voz que lo desnudaba por dentro y se revolvía en la cama como un niño asustado. Al amanecer, se obligó a ponerse en pie. Se vistió con un traje impecable,
Ajustó la corbata frente al espejo y ensayó una sonrisa fría, la misma que usaba en cada reunión. Nada pasó. Fue un sueño, una confusión, un truco de la mente cansada. Se repetía, convencido de que podía enterrarlo bajo la rutina. La reunión con los inversionistas transcurrió como esperaba. Cifras, contratos, promesas de rentabilidad. Raúl hablaba con la seguridad de siempre, pero por dentro sentía un zumbido extraño, como un eco que no lo dejaba en paz. En un momento, mientras mostraba las proyecciones en una pantalla, la frase volvió a atravesarle el pecho. Tu avaricia te consume. Lo perderás todo si no cambias. Tartamudeó. Algo insólito en él. Los inversionistas lo miraron sorprendidos. Raúl recuperó el hilo de inmediato, pero el sudor frío en su nuca no lo abandonó en todo el día. Al salir de la reunión, en vez de celebrar el éxito del acuerdo, decidió regresar a Monterrey sin demora. El chofer lo esperaba en la entrada del hotel, pero Raúl volvió a rechazarlo. Prefiero manejar yo mismo, dijo, con un tono que no admitía discusión. El regreso fue aún más tenso. La carretera parecía interminable, y la luz del crepúsculo teñía el horizonte de un rojo inquietante. Intentaba distraerse con la radio, con llamadas de negocios, con cualquier cosa, pero nada lograba acallar aquella voz interior. Cuando cayó la noche, se vio obligado a detenerse otra vez. La aguja del combustible descendía y el estómago le recordaba que no había comido nada. Buscó señales de una gasolinera, y su corazón dio un vuelco al reconocer a lo lejos las mismas luces parpadeantes del día anterior. No, susurró, apretando el volante. Podía seguir, arriesgarse a quedarse sin gasolina en medio de la nada. Pero la lógica lo obligaba a detenerse. Entró al estacionamiento con las manos sudorosas, temiendo lo que pudiera encontrar. El lugar estaba igual de desolado, como si el tiempo no hubiera avanzado un segundo desde la última vez. El zumbido de la lámpara, el olor a combustible, los estantes casi vacíos. Raúl se armó de valor y caminó hacia el interior de la tienda. Y allí estaba ella, sentada en el mismo banco de madera, con el mismo manto azul, la misma serenidad que lo había descolocado la primera vez. Raúl sintió que las piernas le flaqueaban. No, esto no puede ser real. La mujer lo miró con ternura. He vuelto porque no escuchaste. Él dio un paso atrás, temblando. ¿Qué eres? ¿Un fantasma? ¿Una alucinación? Soy María, respondió ella con voz firme pero dulce, y no vengo a asustarte, sino a mostrarte lo que has olvidado. Raúl se cubrió el rostro con las manos, intentando escapar de aquella mirada que parecía leerle el alma. No necesito sermones. Tengo una vida construida, negocios, poder. No me digas que lo deje todo por nada. Ella se levantó y caminó hacia él. No había amenaza en sus pasos, solo una calma que lo envolvía. No es nada, Raúl. Es todo. Has llenado tus manos de concreto y dinero, pero están vacías de amor. ¡Basta!, gritó él con la voz quebrada. No tienes idea de lo que he hecho para llegar hasta aquí. Nadie me regaló nada. Lo sé, dijo ella, acercándose un poco más. Has trabajado, has luchado, pero en el camino olvidaste lo más simple, cuidar a los demás. Tu hijo no te reconoce, tu esposa se aleja, tus empleados mueren en tus obras. ¿Y aún crees que eres dueño de algo? Raúl sintió un nudo en la garganta. Cada palabra era un golpe certero, una verdad que no podía refutar. ¿Qué quieres de mí?, preguntó al fin, con un hilo de voz. Ella extendió la mano como la vez anterior sin tocarlo. Quiero que cambies. Que recuerdes que lo único que permanece es el amor que das. El resto se deshace como polvo. Raúl temblaba. Parte de él quería arrodillarse, llorar, pedir perdón, pero otra parte, más fuerte, se aferraba al orgullo, al miedo de perderlo todo. No puedo, susurró. No sabría por dónde empezar. María lo miró con compasión infinita. Nadie empieza sabiendo, solo hace falta querer. En ese instante, una ráfaga de viento recorrió la tienda. Las lámparas titilaron, y Raúl sintió un calor extraño en el pecho, como si algo dentro de él se hubiera quebrado. Cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió, la mujer ya no estaba. El banco estaba vacío. El silencio era absoluto. Raúl salió tambaleando hacia su camioneta. Subió al asiento, encendió el motor y apoyó la frente en el volante.
Respiraba agitadamente, como si hubiera corrido kilómetros. «Esto no puede estar pasando», repitió una y otra vez. Condujo de regreso a Monterrey como un autómata, evitando pensar. Pero el rostro de María seguía presente, sus palabras clavadas como espinas. Al llegar a su mansión, Gabriela lo vio entrar pálido, con la corbata desajustada y la mirada perdida. «¿Qué te pasa?», preguntó sorprendida. Raúl la esquivó sin responder. Subió directo a su despacho, cerró la puerta y se dejó caer en el sillón. Encendió un cigarro con manos temblorosas y trató de convencerse de que todo había sido producto del cansancio, del estrés, de la culpa por el accidente de Martín. Pero, en lo profundo, sabía que no. Lo que había visto era real, y esa certeza lo aterraba más que cualquier enemigo de carne y hueso. Con la mirada fija en la oscuridad de su oficina, Raúl comprendió que algo había cambiado para siempre. Durante los días siguientes, Raúl se empeñó en convencerse de que lo ocurrido en la gasolinera había sido fruto del cansancio, una ilusión provocada por el estrés y el insomnio. No lo dijo en voz alta, ni siquiera a Gabriela, pero en su interior repetía una y otra vez: «No fue real, no fue real». Se volcó al trabajo con más furia que nunca. Desde muy temprano hasta altas horas de la noche, revisaba contratos, presionaba a sus ejecutivos y firmaba acuerdos como si nada lo perturbara. Sin embargo, cada tanto, una frase lo asaltaba de improviso: «Tu avaricia te consume. Lo perderás todo». Entonces sentía un escalofrío, un vacío en el estómago, y necesitaba beber un trago rápido para acallarlo. Una noche, en medio de una reunión con sus abogados, perdió el control. Discutían sobre un litigio por un terreno en disputa, cuando Raúl golpeó la mesa con tanta fuerza que los vasos de agua saltaron. «No quiero excusas», rugió. «Ese terreno será mío aunque tenga que comprar hasta al juez». Los presentes lo miraron en silencio. Uno de los abogados, un hombre mayor de cabello canoso, se atrevió a hablar. «Ingeniero, quizá deberíamos considerar una negociación. La prensa está encima, y cualquier paso en falso podría costarle más que dinero». Raúl lo fulminó con la mirada. «A mí nadie me da lecciones de cómo manejar mis asuntos. Si no te gusta, puedes irte». El abogado recogió sus papeles con dignidad y se retiró. Los demás bajaron la cabeza, obedientes, pero la tensión en la sala era evidente. Raúl, en el fondo, sabía que había perdido el respeto de muchos, aunque su orgullo no le permitía admitirlo. Esa misma semana comenzaron las pesadillas. Soñaba que caminaba por pasillos interminables, oscuros, donde las paredes se cerraban sobre él. En el sueño, escuchaba la voz de María, suave pero ineludible: «Lo perderás todo». Despertaba sudando, con el corazón a mil, incapaz de volver a conciliar el sueño. Gabriela notó el cambio. «¿Qué te pasa últimamente?», preguntó una mañana, mientras desayunaban en silencio. «Nada», respondió Raúl irritado. «Solo es trabajo». «No mientas», replicó ella mirándolo fijamente. «Apenas comes, apenas duermes, estás consumiéndote». Él se levantó de golpe, empujando la silla. «Te dije que estoy bien». Gabriela no insistió. Lo observó marcharse con el maletín en la mano, y un pensamiento amargo se le clavó en el pecho. Ya no reconocía al hombre con el que se había casado. Los problemas financieros empezaron a acumularse. Un banco le retiró una línea de crédito, alegando riesgo reputacional tras las investigaciones periodísticas. Un socio extranjero rompió un acuerdo a último minuto, temiendo escándalos legales. Raúl golpeaba teléfonos, gritaba órdenes, amenazaba a todos, pero nada parecía detener la avalancha. Una tarde, Julián lo enfrentó en la sala. El muchacho tenía los ojos encendidos de rabia. «Vi lo que publicaron hoy. Otro obrero herido en tus obras. ¿Hasta cuándo, papá?» «No es mi culpa si la gente no sabe cuidarse», contestó Raúl cansado. «Claro que es tu culpa», replicó el joven. «Siempre buscas excusas. Solo te importa el dinero aunque muera la gente». Raúl intentó mantener la calma, pero las palabras de su hijo lo atravesaron como cuchillos. «No entiendes nada. Cuando tengas responsabilidades reales, entonces hablamos». «¿Responsabilidades?», Julián rió amargamente. «Tú no eres responsable. Eres un cobarde que se esconde detrás del dinero». El silencio posterior fue insoportable. Raúl quiso replicar, pero Julián subió las escaleras de dos en dos y azotó la puerta de su cuarto.
Gabriela, que había presenciado la discusión, sacudió la cabeza con tristeza. «Lo estás perdiendo, Raúl». Él no contestó. Tomó las llaves de su camioneta y salió de la casa como un fugitivo. Condujo por las avenidas de Monterrey, sin rumbo. Las luces de la ciudad parecían más frías que nunca, y las vallas publicitarias con sonrisas perfectas le resultaban insoportables. Paró en un bar elegante y pidió una botella entera de whisky. Bebió más de la cuenta, intentando acallar la voz interior que lo acosaba. En el baño del bar se miró al espejo. Tenía los ojos rojos, las ojeras marcadas y el rostro cansado. Se acarició las mejillas con las manos temblorosas y murmuró: «Nada de esto es real, solo son fantasmas de mi mente». Pero incluso en aquel estado, la imagen de la mujer del manto azul apareció en su memoria, tan nítida que casi podía tocarla. Los días siguientes, la prensa redobló los ataques. En la portada de un periódico local apareció su foto con el titular «El Imperio Salvatierra en crisis, corrupción y negligencia». Raúl arrojó el ejemplar al suelo con furia, pero el daño ya estaba hecho. Sus clientes lo miraban con desconfianza, y algunos empleados comenzaron a renunciar en silencio. Una tarde, mientras revisaba papeles en su despacho, el teléfono sonó. Era un socio de confianza. «Raúl, lo siento, pero no puedo seguir contigo, estás marcado. Si me quedo a tu lado, me hundo también». Raúl intentó protestar, pero la llamada terminó abruptamente. Tiró el teléfono contra la pared y maldijo a todos. Se quedó solo, con el eco de su respiración acelerada. Esa noche, al intentar dormir, la pesadilla fue aún más cruel. Caminaba entre ruinas de edificios caídos, escuchaba los gritos de obreros atrapados bajo escombros, y al final veía a su hijo entre las sombras, que lo miraba con desprecio, y en medio de aquel caos, la voz clara de María: «Tu avaricia te consume, lo perderás todo». Despertó jadeando con el pijama empapado de sudor. Se incorporó en la cama y se llevó las manos al rostro. No podía seguir negando lo evidente. Algo lo estaba persiguiendo, y por más que intentara esconderlo bajo contratos y copas de whisky, la grieta en su vida se abría cada vez más. Con el corazón desbocado, Raúl miró hacia la ventana. La ciudad dormía, indiferente a su tormento, pero él sabía que la calma era un espejismo y que lo peor aún estaba por llegar. Raúl comenzó a perder el rumbo. Sus noches eran un infierno de insomnio y pesadillas, y sus días se reducían a discusiones con abogados, socios que se marchaban y empleados que lo miraban con recelo. La mansión en San Pedro se volvió aún más fría, casi un mausoleo de mármol donde el eco de sus pasos era la única compañía. Una mañana, tras una noche sin dormir, decidió llevar la camioneta al taller. El vehículo rechinaba y temblaba en los cambios, pero no había tenido tiempo ni ánimo para ocuparse. Se dirigió a un taller en un barrio popular de Monterrey, lejos de los lujosos concesionarios que solía frecuentar. No sabía por qué había elegido ese lugar. Tal vez buscaba pasar desapercibido. El taller olía a aceite quemado y metal caliente. En la entrada, un viejo mecánico de manos curtidas lo recibió con una sonrisa sincera. «Buenos días, ingeniero. Soy Chema. ¿Qué trae la nave?» Raúl lo miró sorprendido. No estaba acostumbrado a que lo trataran con tanta familiaridad. «Hace un ruido raro», respondió con sequedad. Don Chema levantó el cofre y comenzó a revisar con paciencia, como si no tuviera prisa alguna. Raúl, inquieto, encendió un cigarro y observó. Notó que en una esquina del taller había una pequeña repisa con una imagen de la Virgen de Guadalupe, rodeada de flores frescas y una veladora encendida. «¿Siempre tiene eso ahí?», preguntó casi con desdén. El viejo sonrió. «Desde que abrí el taller. Ella nunca me falla». Raúl bufó. «¿Y de qué sirve rezarle a una figura? Los problemas no se resuelven con oraciones». Don Chema lo miró con calma, sin ofenderse. «Tal vez no resuelva los problemas como usted quiere, pero le da fuerza a uno para enfrentarlos. Y esa fuerza, créame, vale más que cualquier motor». Raúl se quedó callado, incómodo. No supo qué responder. Cuando terminó la revisión, Don Chema le explicó con detalle lo que debía arreglar. Raúl sacó un fajo de billetes y se los extendió. El viejo negó con la cabeza. «Primero repare su vida, ingeniero. Luego hablamos de la camioneta». Raúl lo miró, desconcertado. ¿Cómo podía aquel hombre humilde atreverse a hablarle así? Pero en el fondo,
Esas palabras lo golpearon con más fuerza que un insulto. Días después, un encuentro distinto marcó su rutina. Raúl había salido de su oficina tras una reunión fallida y decidió manejar sin destino. Terminó en una colonia marginada, con calles de tierra y casas improvisadas de lámina. Se sorprendió al ver un grupo de jóvenes pintando murales en una pared descascarada. Entre ellos destacaba una mujer joven, de cabello oscuro recogido en una trenza, que coordinaba con energía y ternura a los demás. Raúl bajó del auto, movido por la curiosidad. La joven lo saludó con una sonrisa franca. «Buenas tardes. ¿Viene a ayudar?» Él frunció el ceño. «¿Ayudar? ¿A qué?» «Estamos pintando un mural para el centro comunitario. Queremos que los niños tengan un lugar digno donde aprender y jugar». Raúl miró alrededor. Paredes agrietadas, niños descalzos corriendo entre charcos, madres cargando bolsas de despensa. Aquella realidad le resultaba tan lejana como otro planeta. «¿Y de qué sirve pintar paredes si la gente aquí no tiene ni para comer?», preguntó, con tono irónico. La joven lo sostuvo con la mirada, firme. «Sirve para que sepan que no están solos. Sirve para dar esperanza. Y eso también alimenta». Raúl se quedó sin palabras. No estaba acostumbrado a que lo contradijeran con tanta naturalidad. «¿Cómo se llama?», preguntó al fin. «Lucía», respondió ella. «Trabajo en una asociación civil que ayuda a las familias de esta colonia». «¿Y usted?». Raúl dudó. Decir su nombre era exponerse. Muchos lo conocían como el rey del concreto, y no precisamente por buenas razones. «Raúl», dijo simplemente. Lucía sonrió. «Encantada, Raúl. Si algún día quiere dejar de criticar y ponerse a trabajar, aquí siempre hay algo que hacer». Se dio media vuelta y siguió pintando, dejándolo con la sensación de que lo habían desarmado en segundos. Los días siguientes, la figura de Lucía volvió a su mente más de una vez. Había algo en su determinación y en su sencillez que lo desconcertaba. No era como los políticos serviles, ni como los empresarios ambiciosos que conocía. Ella hablaba con una fuerza que no venía del dinero ni del poder, sino de algo más profundo. Una semana después, volvió al taller de don Chema para recoger la camioneta. El viejo lo recibió con la misma sonrisa de siempre. «Ya quedó lista, pero lo que más me preocupa no es su motor, ingeniero, sino su corazón». Raúl bufó, aunque sin la misma arrogancia de antes. «Usted habla como si me conociera de toda la vida». Don Chema encendió la veladora frente a la Virgen y respondió: «No necesito conocer su pasado para ver cómo carga el presente. El que anda vacío se nota, aunque traiga traje caro». Raúl bajó la mirada. Algo dentro de él comenzaba a resquebrajarse, aunque se negaba a aceptarlo del todo. Ese mismo día, impulsado por un impulso extraño, decidió pasar por la colonia donde había visto a Lucía. Allí estaban de nuevo, trabajando bajo el sol. Esta vez, Raúl bajó del auto y, sin decir palabra, tomó una brocha. Lucía lo miró sorprendida, pero sonrió. «Así se habla, Raúl. Bienvenido». Durante una hora pintó junto a ellos, torpe y fuera de lugar. Sus manos, acostumbradas al papel y al dinero, se mancharon de azul y rojo. Los niños se rieron de su falta de habilidad, y por primera vez en mucho tiempo, Raúl rió también. Al despedirse, Lucía le dijo con firmeza: «Si de verdad quiere cambiar algo, no basta con pintar paredes. Hay que estar dispuesto a ensuciarse las manos de verdad». Esa frase se le quedó grabada como fuego. Esa noche, en la soledad de su despacho, Raúl pensó en don Chema y en Lucía, dos desconocidos, tan distintos entre sí, y sin embargo ambos coincidían en lo mismo. Su vida estaba vacía, necesitaba un cambio. Apoyó la frente en sus manos y por primera vez en mucho tiempo sintió ganas de llorar. El aparente respiro que Raúl había sentido tras conocer a don Chema y a Lucía no duró demasiado. Apenas unas semanas después, la tormenta se desató con más fuerza. Una fiscalía estatal abrió una investigación formal en su contra por irregularidades en contratos públicos. Los periódicos lo exhibieron en portadas sensacionalistas. El imperio de Salvatierra bajo la lupa. Raúl leyó las noticias con rabia. Estaba acostumbrado a moverse entre sombras, a resolverlo todo con llamadas y favores, pero esta vez era diferente. Sus socios de siempre comenzaron a darle la espalda. Un diputado con el que había hecho negocios durante años le negó una reunión.
Los banqueros que antes lo llamaban amigo, ahora pedían garantías imposibles. En su propia casa, el ambiente era insoportable. Gabriela lo miraba con un desprecio contenido. Una noche, mientras cenaban en silencio, ella soltó el tenedor y lo encaró. Todo esto que construiste se está cayendo, Raúl, y lo sabes. Él trató de mantener la calma. Son solo rumores. Pasará como siempre. Gabriela negó con la cabeza. No, esta vez no, y aunque pasara, ya no me importa. Yo no quiero seguir viviendo al lado de un hombre que solo piensa en sí mismo. Raúl apretó los puños. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me rinda? ¿Que me deje hundir? Ella lo miró con frialdad. Quiero que seas humano. Pero parece que eso ya lo olvidaste. La conversación quedó suspendida en el aire, como un golpe del que no podía defenderse. Los días siguientes fueron aún peores. Julián, su hijo, lo enfrentó con furia. Lo encontró en la sala, rodeado de papeles y botellas vacías de whisky. ¿Sabes qué dicen mis compañeros de escuela?, gritó el muchacho. Que mi papá es un corrupto asesino. ¿Sabes lo que es vivir con esa vergüenza? Raúl intentó levantarse, tambaleante. Son mentiras, no escuches a esa gente. No son mentiras, replicó Julián. Tú lo sabes. Te importa más tu dinero que yo, que mamá, que cualquiera. Raúl sintió un dolor punzante en el pecho. No hables así, hijo. Yo he hecho todo esto por ti. No, interrumpió Julián. Lo hiciste por ti, por tu ego. Yo no quiero nada de tu dinero. No quiero ser como tú. El muchacho salió de la casa azotando la puerta. Gabriela, desde el pasillo, lo observó con lágrimas en los ojos, pero no dijo nada. Raúl se desplomó en el sillón con la respiración entrecortada. Por primera vez, sintió que lo había perdido todo en su propia familia. En medio de esa tormenta, Lucía lo buscó. Lo llamó para invitarlo a una reunión comunitaria en la colonia. Raúl dudó, pero al final aceptó, quizá porque necesitaba sentir que aún había un lugar donde no lo despreciaran del todo. El centro comunitario estaba lleno de vecinos, madres con niños, jóvenes con cuadernos, ancianos con mirada cansada. Lucía habló de proyectos, de talleres, de pequeñas becas que podían cambiar vidas. Raúl escuchaba en silencio, sintiéndose fuera de lugar. Cuando terminó la reunión, un anciano se le acercó con timidez. ¿Usted es el señor Salvatierra? Raúl asintió, desconfiado. Yo trabajé en una de sus obras hace años, dijo el hombre. Fue duro, pero gracias a ese trabajo pude darle estudios a mi hija. Hoy ella es maestra. Raúl lo miró sorprendido. Estaba acostumbrado a reproches, no a agradecimientos. El anciano estrechó su mano con sinceridad, y en ese gesto Raúl sintió una chispa de algo que creía perdido. Pero la esperanza duró poco. A la salida, un grupo de periodistas lo esperaba. Le lanzaron preguntas como flechas. ¿Qué responde a las acusaciones de corrupción? ¿Qué opina de los obreros muertos en sus obras? ¿Es cierto que desvió fondos públicos? Raúl perdió el control. «Déjenme en paz», gritó empujando a uno de ellos. Las cámaras captaron la escena. Al día siguiente, su imagen agresiva estaba en todas partes, confirmando para la opinión pública lo que ya sospechaban, que era un hombre sin escrúpulos. Lucía lo llamó esa noche. «Raúl, así no vas a lograr nada. La gente ya no confía en ti, y con razón». «¿Y qué quieres que haga?», replicó él desesperado. «No sé cómo cambiar». Lucía guardó silencio unos segundos. «Empieza aceptando tus errores. La humildad no te hará más débil, te hará más humano». Raúl colgó el teléfono sin responder. Se sentía atrapado entre dos fuerzas opuestas, su viejo instinto de pelear y ganar a cualquier costo, y esa nueva voz que lo invitaba a rendirse a algo desconocido. Las noches se volvieron insoportables. Bebía hasta perder la conciencia, pero aún así despertaba en medio de la madrugada, con pesadillas cada vez más intensas. En una de ellas, soñó que caminaba entre ruinas y veía a Julián de pie, señalándolo con el dedo, mientras la voz de María repetía incansable: «Lo perderás todo». Una madrugada, incapaz de soportarlo, salió a conducir por la ciudad vacía. Pasó frente al taller de don Chema y lo vio adentro, encendiendo la veladora frente a la Virgen. El viejo levantó la vista y lo saludó con la mano, como si lo estuviera esperando. Raúl no se detuvo, pero aquella imagen lo persiguió durante todo el trayecto. Al regresar a casa encontró a Gabriela dormida en la sala, con una maleta al lado. Raúl sintió un nudo en el estómago.
Se inclinó para despertarla, pero se detuvo. La observó en silencio, con el rostro cansado y la expresión de quien había amado demasiado y ya no podía más. Subió a su despacho y se sirvió un trago, pero esta vez el alcohol no le ofreció refugio. Miró la ciudad por la ventana y por primera vez aceptó lo que había estado negando. Su mundo se derrumbaba y no sabía si tendría fuerzas para reconstruirlo. El peso de las acusaciones, la distancia de Gabriela y el rechazo de Julián habían dejado a Raúl en un estado de desesperación. Sus viejas estrategias ya no funcionaban. Las llamadas a políticos quedaban sin respuesta, los bancos cerraban sus puertas y los periódicos lo convertían en un villano cotidiano. Había perdido el control y lo que más le aterraba era no saber cómo recuperarlo. Una noche, tras horas de dar vueltas en su despacho con una botella medio vacía, se sintió sofocado. Tomó las llaves de la camioneta y salió sin rumbo, como si el movimiento pudiera acallar las voces de su mente. Condujo por la carretera oscura, más allá de los límites de Monterrey, hasta que las luces de la ciudad quedaron atrás. El camino se hizo cada vez más solitario. Raúl apretaba el volante con fuerza, recordando las palabras de Lucía. Empieza aceptando tus errores. Pero la sola idea de admitirlos le parecía insoportable. ¿Cómo podía un hombre como él, acostumbrado a ser temido y respetado, arrodillarse y reconocer su culpa? El tanque de gasolina comenzó a marcar la reserva. Raúl bufó con amargura. Otra vez lo mismo. Y entonces las vio, las luces parpadeantes de aquella gasolinera solitaria. Su corazón dio un vuelco. Frenó de golpe, dudando. Podría seguir, arriesgarse a quedarse varado en medio de la nada. Pero algo más fuerte que su voluntad lo empujó a girar hacia la estación. El lugar estaba igual que antes, detenido en el tiempo. El zumbido de la lámpara, los surtidores viejos, los estantes medio vacíos. Raúl bajó del vehículo con las piernas temblorosas. El silencio era tan denso que parecía un presagio. Entró a la tienda, y allí estaba ella, sentada en el mismo banco de madera con el manto azul iluminado por una luz suave que no venía de ninguna lámpara. Raúl sintió que se le cortaba la respiración. No otra vez. La mujer lo miró con dulzura infinita. Has vuelto porque lo necesitas. Raúl se llevó las manos al rostro. Estoy perdiéndolo todo. Mi familia, mi negocio, mi nombre. Todo se me va de las manos. Te advertí, respondió María con calma. Pero aún tienes una elección. Raúl bajó las manos y la miró con ojos desesperados. ¿Qué quieres que haga? Dímelo claro. Ella se levantó y dio un paso hacia él. Quiero que dejes de servir al dinero y empieces a servir a los demás. Raúl rió nervioso, con un nudo en la garganta. ¿Servir? Yo no sé hacer eso. Lo único que sé es mandar, negociar, construir. Entonces construye con amor, replicó ella. Usa lo que tienes para levantar a quienes han caído. Raúl negó con la cabeza, abatido. Ya no tengo nada. Todo se acabó. María lo miró con compasión. El poco que da todo lo que tiene, posee más que el rico que lo guarda para sí. Las lágrimas comenzaron a asomar en los ojos de Raúl. Hacía años que no lloraba, y ahora no podía contenerse. ¿Y si fracaso? ¿Y si nadie cree en mí? La fe no se trata de que crean en ti, sino de que creas en lo que haces por los demás. Raúl se dejó caer en el banco, derrotado. No sé si puedo. Estoy cansado, vacío. Ella se inclinó hacia él y susurró. La riqueza que compartes nunca se pierde. Raúl cerró los ojos y sintió un calor extraño en el pecho, como si un peso se derritiera dentro de él. Cuando los abrió, la tienda estaba vacía. La lámpara titilaba, el banco estaba solo. María ya no estaba. Salió tambaleando hacia la camioneta. El aire frío de la madrugada le golpeó el rostro y por primera vez en mucho tiempo respiró profundamente, como si aquella brisa lo limpiara. Subió al vehículo y apoyó la frente en el volante. No sabía exactamente qué hacer, pero sí sabía algo. No podía seguir igual. No podía regresar a Monterrey y comportarse como si nada hubiera pasado. Las palabras de María lo habían atravesado demasiado hondo. Arrancó el motor y condujo despacio, con la mente girando a mil. Recordó a don Chema encendiendo su veladora frente a la Virgen. Recordó a Lucía firme y sencilla diciendo, aquí siempre hay algo que hacer. Y recordó a Julián gritándole que no quería ser como él.
Las piezas comenzaban a encajar, aunque aún no supiera cómo ponerlas en orden. Al llegar a la ciudad, el cielo empezaba a clarear. El amanecer iluminaba las montañas, y por primera vez en mucho tiempo, Raúl se detuvo a contemplarlo. El sol nacía sin pedir nada, sin cobrar facturas, entregando su luz a todos por igual. En la soledad de la carretera, Raúl pronunció en voz baja: «Si de verdad estás ahí, si de verdad me estás llamando, muéstrame cómo». El silencio respondió, pero en su interior algo había cambiado. El miedo ya no era tan absoluto, y aunque la incertidumbre lo rodeaba, por primera vez sintió una chispa de esperanza. Sabía que el camino que le esperaba no sería fácil. Había demasiadas heridas abiertas, demasiados enemigos esperando verlo caer, pero la semilla ya estaba dentro de él, y aunque no lo admitiera del todo, estaba dispuesto a regarla. Condujo hacia Monterrey con la sensación de que algo nuevo estaba naciendo, aunque todavía no tuviera nombre. Raúl despertó esa mañana distinto. No podía explicarlo, pero había en su interior una decisión que, aunque frágil, era real. Había pasado la madrugada dando vueltas en la cama, con la voz de María resonando en su mente. La riqueza que compartes nunca se pierde. Se levantó antes del amanecer, bajó a su despacho y miró alrededor. Allí estaban las maquetas de sus proyectos, los cuadros con reconocimientos, los portarretratos de inauguraciones junto a gobernadores y empresarios. Por primera vez, en lugar de orgullo, sintió vergüenza. Todo aquello representaba un imperio levantado sobre cimientos de soberbia y ambición desmedida. Abrió el cajón de su escritorio y sacó un sobre con documentos, títulos de propiedad, acciones, contratos. Los apiló sobre la mesa y los miró en silencio. Sabía lo que tenía que hacer, aunque la sola idea le helara la sangre. Gabriela lo encontró allí, con la mirada fija en los papeles. «¿Qué haces?», preguntó con cautela. Raúl levantó la vista. «Voy a vender lo que queda». Ella frunció el ceño, incrédula. «¿Vender? ¿Estás loco? Eso es todo lo que tenemos». «Ya no tenemos nada», corrigió él con voz cansada. «Solo deudas, juicios y enemigos. Pero lo poco que quede, quiero usarlo para algo que valga la pena». Gabriela lo miró como si no lo reconociera. Durante años lo había visto pelear por cada centavo, manipular para mantener su poder, y ahora hablaba de desprenderse de todo. «¿Y desde cuándo te importan esas cosas?», preguntó con ironía. Raúl bajó la cabeza. «Desde que comprendí que lo perdí todo aunque estuviera rodeado de riqueza». Gabriela no respondió. Lo observó unos segundos y luego se retiró, sin saber si aquello era un arranque pasajero o un verdadero cambio. Ese mismo día, Raúl buscó a Lucía en la colonia. Ella estaba organizando una entrega de despensas junto a un grupo de voluntarios. Cuando lo vio llegar, con el rostro demacrado pero con una determinación distinta, lo saludó con una mezcla de sorpresa y cautela. «No esperaba verte tan pronto. Necesito hablar contigo», dijo él. Lucía lo llevó a un rincón, lejos del bullicio de los niños que corrían y de las madres que hacían fila. «Dime». Raúl respiró hondo. «Quiero ayudar. No con migajas, no con donaciones de foto. Quiero poner lo que tengo al servicio de ustedes». Lucía lo miró desconfiada. «¿Y qué esperas a cambio?». «Nada», respondió Raúl con sinceridad. «Ya lo tuve todo y no me sirvió de nada». Ella lo estudió en silencio. Había escuchado muchas promesas vacías en su trabajo comunitario y sabía distinguir entre la retórica y la verdad. En los ojos de Raúl vio dolor, pero también una vulnerabilidad nueva. «Está bien», dijo al fin, «pero si quieres ayudar tendrás que empezar desde abajo. Aquí nadie manda ni presume. Todos trabajamos igual». Raúl asintió. «Acepto». Los días siguientes marcaron un cambio radical en su vida. Vendió una de sus últimas propiedades valiosas, una casa de descanso en Valle de Bravo. Con ese dinero, Lucía organizó la construcción de un pequeño módulo de aulas en la colonia. Raúl participó personalmente en la obra, mezclando cemento, cargando tablas, sudando bajo el sol. Al principio, los voluntarios lo miraban con recelo. Para muchos era el mismo empresario que había salido en las noticias como símbolo de corrupción. Algunos lo criticaban abiertamente. «¿Qué hace aquí el señor Salvatierra?», murmuraban. «Seguro quiere limpiar su imagen». Raúl escuchaba pero no respondía. Dejó que sus manos hablaran por él. Día tras día,
Llegaba temprano, trabajaba con humildad y se quedaba hasta tarde. Sus camisas se manchaban de pintura, sus zapatos caros se arruinaban en el lodo, y sin embargo no se quejaba. Una tarde, mientras cargaban bloques, un joven lo encaró. Mi padre trabajó para usted y lo despidieron sin indemnización cuando se accidentó. Dígame, ¿por qué tendría que creer en usted ahora? Raúl bajó el bloque y lo miró con seriedad. No tienes por qué creer en mí. Tienes razón en odiarme. Yo hice mucho daño, pero si hoy estoy aquí, es porque quiero reparar aunque sea un poco de lo que destruí. El joven lo observó en silencio y luego se alejó sin responder, pero en su interior algo empezaba a cambiar. Gabriela visitó la obra una mañana. Encontró a Raúl cubierto de polvo, riendo con un grupo de niños que lo miraban como a un gigante torpe. La escena la conmovió y la desconcertó al mismo tiempo. «Nunca te había visto así», dijo cuando quedaron a solas. Raúl sonrió con tristeza. «Ni yo mismo me había visto así». Gabriela suspiró. «No sé si pueda perdonarte todo el dolor que causaste». «No te pido que me perdones», respondió él. «Solo que me dejes intentar ser alguien mejor». Ella no respondió, pero esa noche, cuando volvió a casa, Gabriela no durmió en la habitación de huéspedes como solía hacerlo desde hacía meses. Volvió a acostarse a su lado, en silencio. Ese gesto sencillo fue para Raúl una señal de esperanza. El proyecto del centro comunitario avanzaba rápido. Las nuevas aulas comenzaron a levantarse y los niños miraban las paredes frescas con ilusión. Raúl, agotado pero feliz, sentía que cada ladrillo que colocaba lo redimía un poco. Una tarde, mientras descansaban, Lucía se sentó a su lado. «Nunca pensé que cumplirías tu palabra», confesó. «La mayoría llega, promete y desaparece. Tú sigues aquí». Raúl sonrió débilmente. «Tal vez porque yo no tengo a dónde más ir». Lucía lo miró con ternura. «No digas eso. Siempre se puede volver a empezar». Raúl bajó la vista. «A veces pienso que es tarde para mí. He perdido a demasiada gente. He destruido demasiado». «Nunca es tarde», replicó ella. «Lo importante es lo que haces ahora». Sus palabras lo reconfortaron más que cualquier discurso. Con el tiempo, incluso Julián empezó a acercarse. Al principio se negaba a acompañar a su padre, pero un día Lucía lo invitó a dar clases de música a los niños del centro. El muchacho aceptó a regañadientes. Cuando llegó y vio a Raúl trabajando con las manos llenas de cemento, se sorprendió. «Nunca te imaginé así», dijo con tono serio. Raúl lo miró con humildad. «Ni yo. Pero estoy intentando cambiar, hijo». Julián no respondió de inmediato, pero esa tarde se quedó más tiempo del que había planeado. Tocó la guitarra para los niños, que lo aplaudieron con entusiasmo. Raúl lo observaba con lágrimas contenidas. Aquella noche, cuando regresaron juntos a casa, el silencio ya no fue tan pesado como antes. Había una grieta en el muro que los separaba, y por primera vez parecía posible derribarla. Sin embargo, no todo era fácil. Los problemas legales continuaban, y algunos viejos socios intentaban arrastrarlo consigo. Le ofrecieron acuerdos para proteger parte de su fortuna a cambio de silencio, pero Raúl los rechazó. «No más», dijo con firmeza. «Prefiero perderlo todo antes que seguir en lo mismo». Sus palabras sorprendieron incluso a Gabriela, que comenzaba a creer que el cambio era real. En el barrio, algunos seguían sin confiar en él, pero poco a poco, al ver su constancia, su disposición a ensuciarse las manos y su humildad al pedir perdón, los prejuicios se fueron suavizando. Una madre de familia que al principio lo evitaba, se le acercó un día con lágrimas en los ojos. «Mi hijo nunca tuvo un salón digno para estudiar. Gracias a usted ahora lo tendrá». Raúl respondió con la voz entrecortada. «No me lo agradezca. Yo solo estoy devolviendo un poco de lo que les quité». Cuando las aulas estuvieron terminadas, se organizó una pequeña inauguración. No hubo políticos ni cámaras, solo vecinos y voluntarios. Los niños corrieron felices por las nuevas paredes, pintadas con colores vivos. Raúl, de pie junto a Lucía, sintió algo que nunca había experimentado en sus grandes inauguraciones con trajes caros: paz. Lucía lo miró y dijo: «Esto es servir». Raúl asintió, con los ojos brillantes. «Y es lo único que quiero seguir haciendo». Esa noche, al regresar a casa, se sentó en el jardín con Gabriela y Julián. No hablaron mucho, pero la compañía ya no era tensa ni distante.
Raúl respiró hondo mirando el cielo estrellado. Por primera vez en su vida, comprendió que había perdido casi todo, pero había ganado lo único que realmente importaba, la posibilidad de empezar de nuevo. Y en el silencio de la noche, creyó escuchar de nuevo aquella voz suave. La riqueza que compartes nunca se pierde. Habían pasado algunos años desde aquella primera vez que Raúl entró a la colonia con las manos manchadas de cemento. El hombre que alguna vez fue conocido como el rey del concreto ya no existía. Su fortuna había desaparecido casi por completo. Las propiedades vendidas, los autos de lujo reemplazados por una camioneta vieja, las corbatas de seda cambiadas por camisas sencillas, pero en su rostro había algo que nunca antes había mostrado: serenidad. Cada mañana Raúl conducía hasta el centro comunitario. El lugar había crecido. Además de las aulas, ahora había un comedor, un pequeño consultorio médico y un huerto urbano donde las familias trabajaban juntas. Lucía seguía al frente, incansable, y Raúl se había convertido en su mano derecha. Ya no era el empresario arrogante que daba órdenes, sino un voluntario más dispuesto a cargar cajas, reparar techos o escuchar a quien necesitara desahogarse. Los vecinos lo miraban con otros ojos. Al principio había recelo, luego curiosidad y finalmente respeto, no por su apellido ni por el dinero que alguna vez tuvo, sino por su constancia. Nadie podía dudar de que Raúl estaba allí todos los días, bajo el sol o la lluvia, entregando su tiempo y su fuerza. Una tarde, mientras pintaban un mural nuevo con los niños, Julián apareció con su guitarra al hombro. El muchacho había crecido, y la rebeldía de la adolescencia se había transformado en pasión por la música y en un deseo sincero de enseñar. Los niños lo rodearon con entusiasmo, y pronto la colonia entera escuchaba sus canciones. Raúl lo observaba desde lejos, con lágrimas contenidas. Lucía se acercó a él y le sonrió. «Tu hijo está orgulloso de ti, aunque todavía le cueste decirlo». Raúl asintió con la voz quebrada. «Es más de lo que hubiera esperado». Gabriela también había vuelto poco a poco a su lado. Ya no vivían en la mansión de San Pedro, sino en una casa modesta, cerca del centro comunitario. Al principio le costó aceptar la nueva vida, pero con el tiempo comprendió que lo que realmente había anhelado siempre era un hogar lleno de verdad, no de apariencias. A veces, mientras cocinaba con Raúl o caminaban juntos al mercado, recordaba con dolor los años de frialdad, pero también con gratitud el cambio que había visto en él. Una noche, sentados en el patio de la casa sencilla, Gabriela le dijo: «Nunca pensé que llegarías a cambiar de esta manera». Raúl tomó su mano. «Yo tampoco, si no hubiera sido por…» Se detuvo temiendo sonar loco. «Por lo que viste en aquella gasolinera», completó ella mirándolo a los ojos. Raúl asintió en silencio. Ya no necesitaba convencer a nadie de lo que había ocurrido. Para él, era una certeza que lo acompañaba como un fuego interior. De vez en cuando Raúl pasaba de nuevo frente a la gasolinera. El lugar seguía igual, viejo, silencioso, con el letrero a punto de caerse. Nunca volvió a ver a María allí, pero eso ya no lo inquietaba. Sabía que no necesitaba verla para sentir su presencia. Para él aquel sitio se había convertido en un santuario invisible, un recordatorio de que la vida podía cambiar de rumbo en el instante menos esperado. Una tarde de verano, después de terminar de acomodar despensas en el comedor, don Chema llegó al centro comunitario. El viejo mecánico seguía con la misma sonrisa de siempre, aunque sus pasos eran más lentos. Raúl lo recibió con un abrazo. «Si no fuera por ti, quizá nunca hubiera entendido nada», dijo Raúl. Don Chema sacudió la cabeza. «Yo no hice nada, solo encendí mi veladora. El resto lo hiciste tú, con tu decisión». Raúl sonrió, agradecido. «No, don Chema, si tú no me hubieras dicho lo que me dijiste aquel día en el taller, yo seguiría perdido». El viejo lo miró con ternura. «Entonces dale gracias a ella, no a mí». El tiempo pasó, y el centro comunitario se convirtió en un punto de referencia en Monterrey. Periodistas y autoridades comenzaron a visitarlo, pero Raúl evitaba entrevistas y cámaras. No quería volver a ese mundo de máscaras. Prefería seguir en silencio, viendo cómo los niños aprendían a leer, cómo los jóvenes encontraban un camino lejos de las pandillas, cómo las madres se organizaban para sostener a sus familias. Una mañana, Julián lo acompañó a recorrer las aulas.
El joven miró a su padre con otros ojos. «¿Sabes?», dijo, «antes pensaba que no eras capaz de cambiar». Raúl se detuvo. «Y tenías razón. No lo era, hasta que entendí que no podía hacerlo solo». Julián sonrió tímido. «Hoy me alegro de que seas mi padre». Las palabras lo golpearon en el corazón. Raúl lo abrazó con fuerza, como si quisiera recuperar todos los años perdidos en un solo gesto. Los rumores de sus antiguos negocios aún flotaban en la ciudad, pero ya no lo preocupaban. Algunos lo seguían llamando corrupto, otros aseguraban que su conversión era una estrategia para limpiar su nombre. Raúl no respondía. Sabía que la verdad no se demostraba con palabras, sino con actos, y cada día que pasaba entre la gente humilde era su manera de testimoniar quién era ahora. Una tarde, mientras cerraba la puerta del comedor, una anciana se le acercó. «Usted podría estar en cualquier parte del mundo, disfrutando de lujos. ¿Por qué eligió quedarse aquí?». Raúl pensó un momento y respondió con calma. «Porque aquí encontré lo único que nunca tuve: paz». Al caer la noche, Raúl regresaba a su casa en la vieja camioneta. Gabriela lo esperaba con la cena lista, y Julián tocaba la guitarra en el patio. El sonido de la música se mezclaba con la brisa cálida y con la risa de los niños vecinos que jugaban en la calle. Raúl se sentó en la entrada y miró al cielo. Recordó todo lo que había sido: el empresario arrogante, el hombre que había perdido a su familia, el que había visto a la Virgen en una gasolinera polvorienta, y sonrió. No era rico, no era poderoso, no tenía influencia en la política ni en los negocios, pero tenía algo mucho más valioso: un corazón en paz, una familia reconciliada y una comunidad que lo había aceptado como uno más. En el silencio de la noche, creyó escuchar una vez más aquella voz suave, como un susurro en el viento: «La riqueza que compartes nunca se pierde». Raúl cerró los ojos y murmuró con gratitud sincera: «Gracias». Y así, entre lo simple y lo eterno, comprendió que había dejado atrás la avaricia para siempre.